No puedo empezar a grabar si ya compartí pantalla. Entonces, ahora sí ya. Entonces, ¿qué sería de aprender algo si no sabemos la clínica, no? Pero antes de saber qué es la clínica, vamos a saber qué son los amortiguadores o tampones o buffers. Esto es un tema de pH que la verdad es como extra, diría yo, pero bueno. Un amortiguador es una disolución que mantiene el pH estable. El amortiguador por excelencia es el bicarbonato. Una solución o sea, un amortiguador se compone de un ácido débil y de una base conjugada. En este caso, ¿se acuerdan que yo les conté que el bicarbonato era una base y que nuestro PCO2... ¿Me estoy trabando? Voy a trabar mucho. Igual les voy a apagar el video porque siento que los que tienen como problemas de lluvia y así, es más fácil que no se les trabe si apago mi video. Entonces, ¿se acuerdan que les había contado que nosotros teníamos ácidos y bases y que nuestro ácido era el PCO2 y nuestra base era el bicarbonato? Bueno, el bicarbonato es una base conjugada y funciona como amortiguador fisiológico, o sea, hace que el pH de la sangre se mantenga estable. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Si no, ya para comenzar con lo bueno. ¿Puedes repetir lo de la base conjugada, Fer? Sí, o sea, el bicarbonato como tal es una base conjugada, es una base normal, pero pues está conjugada. Eso quiere decir que está junto con un ácido débil. Ay, tengo algo en la garganta. Voy a hacerlo ahorita ya a la mitad de la clase. Está en el medio con un ácido débil. Nuestro ácido débil, en este caso, por ejemplo, en la sangre, es el PCO2, en el pH. Entonces, eso hace que nuestro pH se mantenga equilibrado dentro de los parámetros, o sea, de 7.35 a 7.45. Esto, o sea, ¿cómo cómo lo manejamos? ¿Cómo se estabiliza nuestro pH por medio del sistema respiratorio, del sistema renal y del sistema metabólico? El amortiguador fisiológico por excelencia es el bicarbonato, ¿ok? ¿Vamos bien? Ay, Dios, sí Sí. traigo algo en la garganta, pero bueno. Entonces, ahora sí, nosotros sabemos que el cuerpo, es que sí quiero prender mi cámara. Nosotros sabemos que el cuerpo tiene dos parámetros, o sea, no podemos estar ni menos ni más, eso ya lo vimos en muchas cosas, porque si hay menos o hay más de lo que tiene que haber, pues tenemos un problema, ¿no? Esto se llama alteraciones metabólicas. Tenemos dos tipos de alteraciones metabólicas. Si nuestro pH es menor a 7.35, tenemos algo que se llama acidosis. Y si nuestro pH es mayor a 7.45, tenemos algo que se llama alcalosis. Acuérdense, como todo en esta vida, hasta nosotros, tiene nombre y apellido. El nombre es acidosis o alcalosis. Depende del pH que tengamos. Pero también tiene un apellido. En este caso es respiratoria o metabólica. Depende de lo que esté alterado. Esto literal te lo dan o sea, si tú te haces una gasometría, o sea, te sacan sangre y te hacen estudios, vienen niveles de PCO2 y vienen niveles de bicarbonato en tu sangre. Pero, pues es más fácil identificarlas de otra manera. Nosotros vamos a tener una acidosis respiratoria cuando nuestro PCO2 está arriba. ¿Se acuerdan cuáles eran los niveles de PCO2? No se los di, ¿verdad? ¿Sí se los di? No, No. creo que no. ¿Sí? Nuestros niveles de PCO2, o sea, el PCO2 normal, tiene que ser 40, así literal, 40. O sea, puede ser más, menos, pero pues casi no, 40 casi. Si nosotros tenemos el PCO2 en 80, ya tenemos un problema, ya no está dentro de los rangos normales. Pero nuestro bicarbonato se encuentra normal. O sea, ¿Por qué hice lo que hiciste tú? ¿Por qué estoy mal y tú bien? gracias, chicos. Sí, nuestro bicarbonato tiene que estar en un nivel de 24 a 28. Entonces, si nosotros encontramos que nuestro PCO2 está arriba de 40 y nuestro bicarbonato se encuentra normal, es decir, de 24 a 28, ojo, estamos teniendo una acidosis respiratoria. Es bien fácil identificar si es respiratoria o metabólica. ¿Por qué? Porque si lo que está alterado es nuestro PCO2,
O sea, si nosotros decimos CO2, ¿qué pensamos? Rápido, pues en la respiración, ¿no? En los pulmones, en el intercambio gaseoso, ¿estamos de acuerdo? Ahora, como nuestro cuerpo es súper hábil y súper cool, él va a intentar así súper rápido o sea, como de, así se le dice, sí, él intenta compensar, pero no va a poder bajar el PCO2 que ya tenemos alto en la sangre, no es como que le diga CO2, ya vete, pues no. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a elevar el bicarbonato. Nosotros ya vimos en la clase del viernes que si nosotros hacemos cálculos y divisiones y etcétera, por muy alto que tengamos las cosas, si las dos cosas están altas, vamos a tener un pH normal, o sea, un pH de 7.35 a 7.45. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan. Si nosotros tenemos un problema respiratorio, lo vamos a compensar de manera metabólica. Y si nosotros tenemos un problema metabólico, nosotros lo vamos a compensar de manera respiratoria. Ahora, siguiente punto. Tenemos una acidosis metabólica. Eso quiere decir, metabólica, no estamos o sea, lo que no tenemos alterado, lo que está normal, es el PCO2. ¿Qué es lo que vamos a tener alterado? El bicarbonato. Lo vamos a tener hacia abajo, o sea, muy bajo, menos de 24. Disculpa, ¿Cómo? ¿qué era PCO2? El CO2 disuelto, diluido. Ah, bueno, no. O sea, sí, diluido. Ok, muchas gracias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bajando el CO2, acuérdense. Ahora, el otro parte es una alcalosis respiratoria. Tenemos el CO2 muy abajo y el bicarbonato normal. ¿Cómo lo vamos a compensar? Bajando el bicarbonato para que se encuentren al mismo nivel y podamos tener un pH normal. Lo que siempre va a buscar el cuerpo es tener un pH normal. No importa los valores o sea, sí importa, pero quiero decir, no importa los valores de bicarbonato o de PCO2, lo que nos importa es tener un pH normal, porque acuérdense que ya, o sea, determinados pHs ya no es compatible con la vida. Entonces, pues tampoco queremos que se mueran cosas que tenemos en la sangre que son muy útiles, ¿no? Y la otra es metabólica, o sea, tenemos el bicarbonato muy alto, que es lo que vamos a hacer para compensar, subir mucho el CO2. Ahora sí, les voy a dar un poco de clínica. Estas no se las escribo. ¿Eso cómo, o sea, eso, bueno, lo que nos puedes explicar es cómo se manifiesta en el paciente o Sí. cómo se ve? Sí, justo, ¿cómo se ve? Por ejemplo, nosotros tenemos una acidosis metabólica. ¿Cómo lo vamos a manifestar? Quiero que me entiendan. Antes, dime, Manu. Sí, habías dicho que si teníamos, por ejemplo, acidosis respiratoria, ¿se tenía que compensar con metabólica o estoy mal? Sí, no, se compensa con lo contrario, se va a compensar con una alcalosis metabólica. ¿Qué es lo que hace la alcalosis metabólica? O sea, aquí abajo es lo que necesitamos y aquí arriba es lo que hay. Si yo necesito subir el bicarbonato, voy a hacer una alcalosis metabólica, o sea, subir el bicarbonato, porque aquí es lo que necesito. Se compensa en contrario. Se O sea- cruzan, ¿no? Prácticamente. ¿Sé qué? Se cruzan. Sí, justo. Si yo tengo una, por ejemplo, acidosis respiratoria, lo voy a compensar con una alcalosis metabólica. Si Como yo las tengo una soluciones. alcalosis respiratoria, lo voy a compensar con una acidosis metabólica. O sea, no puede ir acidosis respiratoria con metabólica. No, jamás. El cuerpo solo va a manifestar, o sea, el cuerpo solo puede manifestar una de las cuatro. Y se compensa con la otra. Con la otra. Si tengo acidosis, se va a compensar con una alcalosis. Si tengo respiratoria, con metabólica. Si tengo metabólica, con respiratoria. Vale, gracias, Fer. Ahora, Es como lo mismo que pasa con las soluciones, ¿verdad? sí, ándale, más o menos. Eso es a lo que voy, miren. Quiero, a ver si me explico, porque luego es medio complicado, pero bueno. Nosotros, la composición de las heces, o sea, lo que hay en el intestino, es bicarbonato. Entonces, si nosotros tenemos una pérdida masiva, o sea, ¿en qué situación ustedes piensan que tendríamos una pérdida masiva de bicarbonato? Si les estoy diciendo que ¿Una diarrea? una diarrea. Cuando alguien tiene una diarrea fea, aparte de tener una deshidratación cañona, que también les voy a dar tipos de deshidratación después, lo que nosotros vamos a tener es una acidosis metabólica. Si nosotros tenemos muy abajo el bicarbonato, o sea, en su estado normal, el CO2, lo que nosotros necesitamos hacer para que no nos descompensemos metabólicamente es bajar el CO2.
¿Cómo vamos a bajar el CO2? Ahorita les voy a explicar, pero bueno. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de una acidosis metabólica, una diarrea, o por ejemplo, una insuficiencia renal, porque el riñón no está trabajando de la manera correcta. Y entonces en el riñón metabolizamos un montón de cosas. Eso, por ejemplo, es un ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a contrarrestarlo? Con una hiperventilación. Eso quiere decir que voy a empezar, o sea, respirar súper, súper rápido, porque lo que necesito es sacar todo el CO2 que pueda. ¿Y cómo es la manera más fácil de sacar el CO2? Exacto, exhalando. Entonces, si yo empiezo a respirar súper, súper rápido, yo voy a sacar el CO2, mucho, mucho CO2. Entonces, podemos medio compensar esa parte. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro el ejemplo de acidosis metabólica y por qué? ¿Y cómo la voy a compensar? Bueno, un ejemplo se puede compensar de un montón de formas, pero es un ejemplo. ¿Lo O sea puedes que- repetir? Ay, ¿lo puedo recapitular yo? A ver, A dime, ver, ¿vale? a ver, en la acidosis metabólica se va a manifestar como por ejemplo en la diarrea y se va a contrarrestar exhalando rápido. Pero, a ver, cuéntame por qué con la diarrea. Por lo que se subieron los niveles de PCO2, No, se bajaron. no. Se bajaron los niveles de bicarbonato. ¿Por qué? Porque las heces son bicarbonato. Entonces se bajaron. Sí, lo que se baja es aquí, acidosis metabólica. Abajo, el bicarbonato. Si yo hago mucha, o sea, si yo hago mucha popó, estoy perdiendo muchísimo bicarbonato, muchísimo, porque yo tengo diarrea. No es lo que el cuerpo está preparado para perder. Entonces, pierdo mucho bicarbonato con una diarrea. ¿Cómo lo voy a compensar? Yo no le puedo decir al bicarbonato, oye, bicarbonato, regrésate. O sea, no. ¿Qué es lo que voy a hacer para seguir teniendo mi pH? Voy a bajar mi PCO2. ¿Cómo lo voy a hacer? Hiperventilando, o sea, respirando muy rápido. Ok. ¿Sí, Manu? ¿Lo puedes repetir la última vez? Sí, ok. Ay, es bien complicado. A ver si terminamos, si no nos vamos a quedar aquí. Pero bueno, a ver. Lo que yo quiero que entiendan es que todos estamos de acuerdo en que la popó es bicarbonato. O sea, tiene muchas composiciones, pero es bicarbonato. Yo tengo que tener un nivel exacto de bicarbonato en el cuerpo, o sea, de 22 a 24 miligramos sobre decilitro. Eso lo vamos a ver después, pero bueno. Tengo que tener de 20 a 24 bicarbonato, o sea, nos vamos a quedar con los números, de 20 a 24. Eso está preparado el cuerpo para tener. Si yo pierdo bicarbonato a lo loco, o sea, yo tengo una diarrea, no controlo mis esfínteres, voy a perder mucha popó, o sea, voy a hacer mucho del baño y eso va a provocar que yo tenga una pérdida descontrolada de bicarbonato. Eso va a hacer que yo ya no tenga, por ejemplo, el 24 que necesito de bicarbonato. Lo estoy perdiendo y mi cuerpo no estaba preparado para eso. Entonces yo ya no voy a tener 24, a lo mejor voy a tener 10 de bicarbonato porque todo se fue en la popó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no le puedo decir al bicarbonato, oye, bicarbonato, regrésate, te ocupo en el cuerpo. No puedo hacer eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el compensador del bicarbonato? El PCO2. O sea, yo voy a bajar el PCO2. ¿Cuál es la manera perfecta de bajar el CO2 rápido? O sea, yo lo necesito hacer ya porque si no yo me voy a desmayar porque voy a estar descompensada. ¿Cómo lo voy a hacer rápido? Exacto. Voy a empezar a hiperventilar, o sea, intenten respirar súper rápido. No pueden meter mucho aire, pero lo que sí pueden sacar es sacar mucho dióxido de carbono. Inténtenlo. O sea, solamente como que pueden respirar bien, pero no pueden sacar mucho. O sea, no pueden meter muchos. Metes lo que tienes que meter, pero sí puedes sacar mucho. Ay, dejen conectar mi computadora, si no se me va a apagar como el otro día. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al yo estar exhalando mucho, también estoy perdiendo bicarbonato. Entonces, ya voy a tener, por ejemplo, el CO2 en 10 y el bicarbonato en 20. Y si yo hago cálculos con la ecuación de Henderson y Hasselbalch que les enseñé ayer, yo voy a tener un pH a lo mejor de 7.40. Entonces, eso quiere decir que yo ya estoy estable. Tengo muy bajo el CO2 y tengo muy bajo el bicarbonato, pero eso no me importa, porque yo ya tengo el pH que tengo que tener en la sangre. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Una Eso es. pregunta, Fer. Dime, Pedro. Ahí me confundí un poquito con los signos de acidosis y alcalosis. Entonces, acidosis es menor a 7.35 y alcalosis mayor. Es que Sí. creo que están Ay, igualados. son el mismo.
Ah, ya vi. Ahorita se los cambio. Sí, menor a 7.35 y alcalosis es mayor que. Sí. Ahora, eso es un ejemplo de acidosis metabólica, ¿ok? Ahora, vamos a acidosis respiratoria. Un ejemplo, por ejemplo, de una acidosis respiratoria, o sea que tengo mucho CO2, por ejemplo, es una neumonía grave. Eso quiere decir que, o sea, que tengo problemas en los pulmones y no hacen el intercambio gaseoso que necesito. O, por ejemplo, una obstrucción. Si yo me estoy ahogando como yo ahorita y tengo atorado algo, no va a entrar el aire que necesito, pero tampoco va a salir. Entonces yo me voy a tener una concentración gruesa de CO2 en el cuerpo. O, por ejemplo, los pacientes con EPOC, con insuficiencia respiratoria, o pacientes en general que tienen como problemas respiratorios, o sea, conservan mucho CO2 en sus pulmones. Eso quiere decir que pues siempre van a tener el CO2 arriba. ¿Cómo yo voy a compensar eso? Subiendo el bicarbonato. ¿Sí me expliqué más o menos cómo? Sí. Ok, entonces vamos a seguir. Alcalosis, bueno, vamos a pasar a las... Ay, tengo mucha tos y no sé por qué. No estaba así. Entonces, alcalosis quiere decir que yo tengo un pH mayor. Bueno, esto es cuando no está compensada, porque ya si vimos que si lo compensamos, pues llegamos a los niveles normales, ¿no? Entonces, una alcalosis respiratoria es que tengo, digo, vamos a empezar con la metabólica, igual que la vez pasada. Una alcalosis metabólica, yo tengo muy arriba el CO2, por ejemplo, muy arriba el bicarbonato. Esto, por ejemplo, suele darse en vómitos y hay que tener mucho cuidado en el tipo de vómito. Nosotros tenemos dos tipos de vómitos, el vómito gástrico y el vómito intestinal. Por ejemplo, si el bolo alimenticio, si yo como y antes de las 2 horas de haber comido yo vomito, eso quiere decir que ¿cómo se llama? ¿El vómito? El vómito es gástrico, eso quiere decir que salió de mi estómago. ¿Qué es lo que hay en el estómago? Ácido clorhídrico. Entonces, si yo vomito desde el estómago, yo estoy perdiendo mucho ácido. Entonces, ese es un vómito gástrico. Otro ejemplo, por ejemplo, es... el otro tipo de vómito es nuestro vómito intestinal. Yo cuando ya estoy en el intestino, yo ya estoy metabolizando. Yo ya tengo bicarbonato, ya es bicarbonato. Entonces, si yo vomito después de 2 horas de haber ingerido el alimento, ya es vómito gástrico. Entonces, literalmente, estamos vomitando heces. Eso quiere decir que yo estoy perdiendo bicarbonato. ¿Bien hasta ahí en los dos tipos de vómito? Sí. Ok. Entonces, yo tengo una duda. Sí. Ajá, por favor. ¿Qué? Otra vez se me trabó. Y se lo puedo repetir, ¿verdad? Por favor. Sí. Yo tengo dos tipos de vómito. Vómito gástrico y vómito intestinal. Esto viene de dónde está saliendo mi vómito. Eso ya lo van a ver cuando vean como sistema digestivo, pero entra mi bocado, mi bolo alimenticio ya masticado y se va al estómago. En el estómago pasan un montón de cosas, pero básicamente tarda 2 horas en cambiar al intestino, o sea, en que el píloro se abra y baje el intestino. Ahora, cuando yo vomito desde el estómago, no solo vomito el bolo alimenticio, sino vomito todo lo que tiene mi estómago. ¿Qué es lo que hay en el estómago? Ácido clorhídrico. Entonces, si yo vomito gástricamente, estoy perdiendo ácido porque tengo ácido clorhídrico. Eso quiere decir que mis niveles de HCO3, de bicarbonato, van a estar arriba. A pesar de que yo perdí ácido, el ácido del estómago es muy fuerte y hay un montón, entonces se regenera súper rápido. Pero lo que va a hacer el cuerpo rápido es medio compensar esa pérdida y va a elevar mucho. Es como, es como un juego, pero bueno, les voy a explicar rápido. O sea, yo pierdo mucho ácido y subo mi bicarbonato, pero como como el bicarbonato, el estómago está como constantemente perdiendo ácido y está
haciendo muchas cosas con eso, genera muy rápido el ácido. Entonces, yo ya tengo mi nivel de bicarbonato al cielo y mi nivel de CO2 está normal. Entonces, o sea, de ácido, de CO2 está normal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tener un descompense, solo cuando es vómito gástrico. Cuando es vómito intestinal, tenemos una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque cuando ya es intestino, yo ya, o sea, se oye muy feo y muy brusco, pero yo ya estoy vomitando heces. Entonces lo que estoy perdiendo es bicarbonato, porque acuérdense que las heces son puro bicarbonato. Entonces, si yo vomito antes de 2 horas, es vómito gástrico, porque está en el estómago. Y si vomito después de 2 horas, es vómito intestinal, porque ya pasaron, o sea, ya pasó al intestino, y es bicarbonato, porque estoy vomitando heces. Entonces, si yo tengo vómito gástrico, voy a tener una alcalosis metabólica. Otro ejemplo, por ejemplo, es una aspiración gástrica. Y el más común, no sé, la gente está loca, hay un montón de cosas que ustedes se pueden encontrar en la consulta y otras ingestión de bicarbonato, porque la tía me dijo que si a mí me dolía la panza, tenía que, no sé qué, que no sé cuánto, entonces, pues, no consuman bicarbonato en exceso o se van a descompensar. ¿Y un vómito intestinal sería una acidosis metabólica? Sí, muy bien, sí, una acidosis metabólica porque estoy perdiendo mucho bicarbonato. Sí, muy bien, Pedro. Y por último, vamos a tener una alcalosis respiratoria, o sea, muy abajo el CO2. Por ejemplo, aquí, esto suele dar mucho en ataques de claustrofobia, porque no empiezas a respirar bien. Ataques de claustrofobia, ataques de pánico o histeria, incluso ataques de estrés. Entonces tengan mucho cuidado porque el estrés los puedes compensar por una alcalosis respiratoria. O por ejemplo, en el asma también solemos tener muy poco CO2 y entonces se nos eleva el bicarbonato, entonces hay un problema, que es lo que va a hacer el cuerpo, bajar el bicarbonato. Eso lo hace metabólicamente de muchas maneras, pero es básicamente. Entonces, cosas que se tienen que aprender sí o sí. Acidosis, o sea, como que lo más importante, ¿no? Acidosis respiratoria por enfermedades crónicas, EPOC, acidosis metabólica, diarreas. Alcalosis respiratoria, asma o ataques de histeria y alcalosis metabólica por ingesta de bicarbonato o vómito gástrico. Ese es como el resumen de todo. Ahora, aquí tengo una hojita donde tengo como varias cosas. Necesito que se aprendan también, por ejemplo, que un coma diabético nos va a dar una acidosis metabólica. Coma diabético va a dar acidosis metabólica. Y lo otro ya se los dije. Que es lo de la histeria, que ya vimos que es alcalosis respiratoria, y la insuficiencia renal, que ya vimos que es acidosis metabólica. Peri, por ejemplo, cuando hay, nos dijiste que cuando hay cuando hay acidosis metabólica tenemos que hiperventilar, por ejemplo, pero para recuperar, pues, o sea, el bicarbonato, por ejemplo, ¿qué se le tiene que hacer? O sea, ¿las medidas por solución o cómo? Puedes administrarlo por solución o el cuerpo lo puede regenerar normalmente. O sea, tienes un montón de cosas como para regenerarlo. Lo que tú necesitas en ese momento es bajar tu CO2 para que tu pH no se desestabilice. Y con el tiempo puedes empezar a, o sea, como con el tiempo tu cuerpo empieza a regenerar tanto el bicarbonato como el ácido. Entonces, como que lo que necesitas urgentemente es como estabilizar tus niveles, o sea, para que tu pH siga normal y después el cuerpo solito puede estabilizarse. Pero sí, puede ser por solución. Fer, ¿puedes repetir? O sea, los primeritos que salen es lo que tenemos y la segunda era lo que hay que hacer. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, una alcalosis respiratoria, yo tengo abajo el CO2 y un HCO3 normal. Lo que yo necesito hacer es bajar el HCO3. En una alcalosis metabólica yo tengo el PCO2 normal y el HCO3 elevado. Lo que yo necesito hacer es elevar mi PCO2. Ok, ya entendí. Okay. Gracias. Ahora, aquí, aspectos a recordar.
si yo hago mi ecuación de Henderson y Hasselbalch y mi pH queda entre 7.35 a 7.45, eso quiere decir que mi trastorno, trastorno, mi alteración está compensado, o sea, está compensado cuando el pH está normal. Aquí les puse que el pH normal es como de 7.5, el PCO2 es de 40 y el bicarbonato es de 24 a 28. Esos son los niveles en sangre. Ahora, frecuencia respiratoria. Eso se puede medir contando literal. Ustedes no pueden medir su frecuencia respiratoria jamás, porque si tú eres consciente como, ok, tengo que respirar, tú puedes controlar qué tan rápido respiras. Entonces, eso quiere decir que pues no te puedes tomar tú solo. Ahora, si yo tengo mi CO2 abajo, o mi PCO2 abajo, yo estoy, o para bajar mi CO2, yo estoy hiperventilando. Y para subir el CO2 tengo que hipoventilar, es decir, empezar a respirar muy lento. Por ejemplo, en los ataques de histeria, por eso dicen como respira. Eso es como que las abuelitas saben qué nivel de compensación tenía. Las abuelitas saben cosas. Ahora, este es un ejemplo, por ejemplo. Yo tengo un PCO2 en 70, o sea, al cielo. Yo necesito tener 40, pero lo tengo en 60, en 70 digo. Y en mi HCO3 está en 35, pero yo lo necesito tener en 28. Pero si yo hago mi ecuación y shalala, 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 voy a tener un pH de 7.4. Eso quiere decir que yo tenía un problema, no sabemos cuál en este momento, por ejemplo, pero ya lo compensé, porque mi pH ya está dentro de los parámetros normales. ¿Quedó claro? Yo no entendí la moradita. La moradita. Es un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que yo tenía mi PCO2 al cielo. ¿Eso qué trastorno es? O sea, lo tenía elevado, tenía mi PCO2 elevado. ¿Acidosis? No, alcalosis. Acidosis. Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, ¿no? O sea, mi PCO2 estaba Elevado. acidosis respiratoria. Bien. Por ejemplo, entonces, ¿cómo compenso una acidosis respiratoria? Elevando mi bicarbonato. Entonces, yo ya lo elevé. Si yo hago mi ecuación de Henderson y shalala, para saber cuál es mi pH es de 7.4. Está dentro de los parámetros normales. Acuérdense que es de 7.35 a 7.45. Entonces, a pesar de que yo tenía esto arriba, más arriba de lo normal, que es esto, 40 y 24 a 28, yo ya lo compensé porque ya subí los dos o ya bajé los dos. O sea, depende. En este caso, subí los dos. Subí tanto mi PCO2 como mi HCO3. Entonces, yo ya tengo mi pH estable. Yo, persona enferma, yo, persona alterada, ya estoy estable. A lo mejor en este caso se me atoró un cacho de algo, no sé. O sea, por eso me pude esto. Ahora, solito con el tiempo, el cuerpo va a empezar como a bajar un poco, va a bajar a lo mejor 3 de CO2 y luego va a bajar 5 del otro y entonces empezamos a regresar. Pero mi pH, lo que me importa es que mi pH esté estable siempre. ¿Quedó más claro? Yo no entiendo la rosita. La rosita, esos son los valores normales. O sea, mi pH siempre tiene que ser 7.5, mi peso, o sea, son los valores ideales, lo normal, cuando no está alterado. Es que no entendí el de 7, o sea, 7.5 es lo normal, Sí, de 7. pero Ajá, o sea, el pH normal es de 7.35 a 7.45, 7.50, no hay como, es como un promedio. ok. Sí. ¿Alguien más? Entonces, la moradita es un ejemplo de lo que no debe suceder. Sí, exacto. O sea, lo que quería que vieran en esta moradita es que a pesar de que están alterados estos valores, el pH el pH está bien. Eso quiere decir que mi trastorno, mi alteración está compensado. ¿Sí? ¿Podrías repetir las enfermedades de la acidosis y de la alcalosis? Ay, a ver. Sí. Acidosis respiratoria, diarrea. Acidosis metabólica, no es cierto. Acidosis respiratoria es obstrucción o enfermedades respiratorias. Acidosis metabólica es diarrea. Alcalosis respiratoria, histeria, ataques de pánico,
asma. Y alcalosis metabólica es vómito gástrico o, sí, o aspiración gástrica o ese tipo de cosas. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Y supongamos así que un paciente está en coma diabético, da acidosis metabólica, pero pues obviamente si está en un coma diabético, pues prácticamente se está muriendo, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer para tratar de compensar? Normalmente cuando es como diabético tienes que compensar el problema. Eso quiere decir, por ejemplo, depende del tipo de diabetes, yo inyectaría insulina, por ejemplo, y así nada más bajaría como los niveles. Le puedes administrar oxígeno. O sea, normalmente por eso siempre les ponen oxígeno. O sea, como no puedes bajar el CO2 normal, pues le metes oxígeno y ya. Y si no se atiende, si llega a ser mortal algún Sí, tipo el de coma acidosis, diabético sí es mortal. pero algún tipo de acidosis o alcalosis que no se Sí, atiende. todas en general. O sea, creo, no creo que tal vez mortal, pero a lo mejor sí te puedes desmayar. Eso puede ser eso puede ser como el más grande de los problemas. O sea, por ejemplo, un ataque de pánico o algo así, sí te puedes desmayar. Sí, yo creo que sería como que lo peor que te podría dar. O sea, sí, sí te podrías desmayar feo. Ah, síganme en Instagram. No, es que le había dado esa clase como a otros grupos. Quiero darles desequilibrio electrolítico, pero ya se me va a acabar esto, entonces no creo que terminemos desequilibrio electrolítico, pero no puedo dejar todo para el día siguiente.